Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de El Premio Nobel. Y vamos a continuar. La noticia de la inminente proximidad de Gisela dejó estupefacto a Claudio. No podía apartar su vista al recorte, tratando de recuperar su compostura antes de que continuase la inquisición. Dime, decía Denise, ¿cuánto tiempo hace que organizasteis esta pequeña cita? Yo no organicé nada. No sabe leer. Quien lo organizó todo fue el gobierno francés. ¿Es que tu vex me faires prender des veci pour des lanternes? ¿Quieres hacerme tomar una cosa por otra? Nada de eso. No trato de hacerte verlo blanco o negro, ni mucho menos. Sencillamente te digo que no sé nada de nada. Apartó de sí el recorte como si estuviese infectado. Es la primera noticia que tengo. Parbleu, lo siento, pero es la verdad. Esa putainé, ese esqueleto ambulante te lo ha enviado. No te atrevas a negarlo. Y Denise añadió, ¿o cuentas con los servicios de algún portero para que te haga de Celestina? Claudio examinó el sobre. No había duda de que lo había enviado Gisela, pero semejante indiscreción no era propio de ella, aunque sin duda había supuesto en su calidad de persona soltera, cuya intimidad era respetada, que esta intimidad también se respetaba en el matrimonio. Tal vez creyó que solo Claudio había las cartas que iban dirigidas a él y que su esposa hacía lo propio. No podía saber que durante los muchos años de colaboración y de trabajo común, en que casi toda la correspondencia que recibía era de carácter científico y dirigida a ambos, siempre habían abierto indistintamente las cartas. Mala suerte, se dijo Claudio. Ya estaba hecho, y tendría que apechugar con ello. La cosa no tenía remedio. No negaré que la carta proceda de Mademoiselle Jordan, dijo por último. Únicamente ella puede haberla enviado, pero te aseguro, Denise, que yo no tenía la menor idea de que visitaría Copenhague. Supongo que esto se presentó y ahora ella te hace saber que te está esperando, tendida en la cama, dispuesta como tu divina sous maitresse. Lo puedo soportar todo de ti, Denise, menos la grosería. Y yo lo puedo soportar todo de ti, excepto la humillación. Los labios de Denise temblaban. ¿Cuándo quedasteis citados para veros? Por favor, no quedamos citados para nada. Ella estará en Copenhague trabajando con sus compañeras, y yo estoy aquí en Estocolmo contigo. Copenhague está a 1 hora o 2 de avión desde aquí. Es como tomar el metro. Hizo una pausa. ¿Piensas verla, verdad? No pienso verla, dijo Claudio con firmeza. Si vuelves a humillarme de nuevo mientras estamos en Estocolmo, ya puedes subir tú solo al estrado y quedarte con ese condenado premio, que yo no te acompañaré. Vaya, qué generosa te has vuelto de pronto, dijo Claudio con sarcasmo, cansado de estar a la defensiva. Esta tarde no lo eras tanto. ¿A qué te refieres? A la conferencia de prensa, dijo Claudio con actitud. Desde luego, hiciste lo posible por castrarme. Preferiría no hacerlo con palabras, sino con una cuchilla embotada. Si tuviera una, le interrumpió Denise, por dejarme en ridículo en público, prosiguió Claudio, sin hacerle caso. Me gustaría leer esa entrevista. Los que la lean pensarán que tú solo obtuviste el premio Nobel y que yo he venido para ayudarte a llevar las medallas. No les dije más que la verdad. Realizamos el trabajo juntos y tú lo sabes. Desde cuando decimos yo he hecho esto y tú has hecho aquello, hasta dónde hemos llegado, Denise,
hasta tener que discutir esto. Tú ya sabes que formamos equipo, un equipo de dos. Creía que éramos tres. En mi nómina figuran 3 personas. Mon Dieu, basta de una vez. Yo me casé contigo para colaborar en todo, no solo en tu trabajo, sino en tus placeres. Pero si tú te buscas los placeres fuera de casa y solo me dejas el trabajo, entonces esto no me basta. Como tú me has dejado sola, pensaré solo en mí, ahora y el futuro, y por lo tanto hablé solo por mí misma. Denise, ya te dije que todo se arreglaría. ¿Cómo? Todavía no lo sé, dijo él compungido, pero se arreglará, te lo garantizo. Abarcó el salón con un ademán. No creo que este sea el lugar y el momento más indicado para decírtelo. Voy a decirte una cosa. No pienso esperar tus decisiones. De ahora en adelante decidiré por mi cuenta. Haz lo que te dé la gana, repuso él. Denise lo fulminó con la mirada, deseosa de decirle otras muchas cosas crueles e importantes, pero decidió interrumpirse. Tráeme algo para beber, le ordenó. Él buscó con la mirada a un criado, hasta que lo encontró, y entonces lo llamó por señas. Cuando apareció la bandeja y tomaron otras 2 copas de champaña, Denise reparó en los 2 caballeros que antes se acercaban a ellos y luego se alejaron. Al parecer, comprendiendo que la pelea matrimonial había terminado, se aproximaban entonces nuevamente. El conde Bertil Jacobson se inclinó ligeramente ante los esposos Marceau. ¿Cómo están? Uno de nuestros más célebres ciudadanos siente grandes deseos de conocerlos. Se apartó para presentarles a Camaralund, la doctora Denise Marceau, el doctor Claudio Marceau, nuestro eminente industrial, Mr. Ragnar Camaralund. Camaralund tomó la mano de Denise, dispuesto a besársela, pero como ella solía resistirse en Francia a este gesto de salutación por considerarlo arcaico e insincero, bajó bruscamente la pequeña y gordozuela mano del magnate, convirtiendo el gesto en un apretón de manos masculino. Al apretársela fuertemente, notó que la estrujaba en su palma como un caracol aplastado, y la retiró rápidamente. Después, Camaralund ofreció su viscoso apretón a Claudio, quien le estrechó la mano sin fijarse. Camaralund se dirigió entonces a Denise. El conde Jacobson me ha dicho que estuvo usted muy brillante en la conferencia de prensa de esta tarde. El conde Jacobson es excesivamente amable, dijo Denise, sonriendo al aristócrata sueco y dirigiéndose de reojo una triunfal mirada a su marido. Es que es así, dijo Jacobson, entusiasmado. He escuchado a muchos laureados de química, pero muy pocos tan claros e interesantes como Madame Le Doctoré. Se volvió entonces a Claudio. Supongo que esta velada resultará agradable. Me resultaría más agradable, dijo Claudio con tono festivo, si pudiese probar alguna bebida sueca en lugar de champaña. Para un francés, el champaña es como la leche para un norteamericano. Pero, por Dios, puede usted pedir lo que quiera, dijo Jacobson algo nervioso. ¿Puede decirme además dónde está el lavabo?, preguntó Claudio. Hizo una inclinación de cabeza e dirigió a su esposa. Luego se volvió a Camaralund. Mr. Camaralund, le ruego que me disculpe un momento. Vuelvo enseguida. Apartándose de ellos, se alejó apresuradamente, acompañado de Jacobson. Denise vio cómo se iba, más molesta que nunca con él por haberla dejado con un perfecto desconocido, preguntándose si lo que le ocurriría era que no podía soportar ya más su compañía y solo quería perderla de vista un momento. He seguido su trabajo en los periódicos durante años. Oyó que decía Camaralund. No había otros químicos en la tierra que se tuviesen más merecida esta recompensa. Yo también he leído cosas de usted durante años, dijo Denise haciendo un esfuerzo.
¿Estuvo usted con Ivar Kreuger? Fue una temprana e instructiva fase de mi vida que me convenció, entre otras cosas, de que el mejor negocio es ser un hombre honrado. Yo era muy niña aún y viví en París cuando se produjo el escándalo, dijo Denise. Recuerdo que mi padre me señaló las habitaciones de la avenida Víctor Manuel, donde él se suicidó. ¿Qué fue de usted después de eso? ¿Y qué pasó con todas las empresas de Kreuger? Yo le había dejado varios meses antes, repuso Jamaralún. Abandoné a Kreuger y a su imperio de cerillas y me introduje en la fabricación de municiones, un artículo mucho menos frágil y mucho más solicitado. En cuanto a las empresas de Kreuger, solo su casa central, la compañía de cerillas sueca, sobrevivió al escándalo. Esta empresa aún posee, según creo, más de un centenar de fábricas en 3 docenas de países. No obstante, siento muy poco interés por los fósforos, aunque algunos de mis investigadores han trabajado durante varios años tratando de encontrar un fósforo permanente que durase siempre. No sabía que estuviese usted interesado en la investigación, dijo Denise, y como se sentía demasiado impaciente para ser cortés, añadió, creía que a los hombres como usted solo les interesaba hacer dinero. Así es, asintió Jamaralún, sin sonreír. Los hombres como yo también somos previsores. En última instancia, la investigación puede dar dinero. Solamente en Suecia poseo 9 laboratorios industriales. Incluso tengo 2 en Francia. No llevan mi nombre, pero los mantengo yo. No lo hará usted por altruismo, supongo. En absoluto. Nos proponemos una finalidad práctica. Casi toda esta alquimia está condenada al fracaso y es una pura pérdida de dinero. Pero un día uno de mis laboratorios producirá un perfume cuyo olor sea permanente una vez aplicado, o una fibra textil que no sufra desgaste, o un neumático de automóvil de duración eterna. Y entonces mis enormes inversiones en empresas tan dudosas podrán amortizarse. Precisamente ahora me intereso por los elementos sintéticos. Aún guardo en mis archivos un antiguo informe de usted y su esposo sobre los experimentos que realizaron con cierto género de alga como posible fuente alimenticia. Sí, eso fue poco después de casarnos. ¿Por qué abandonaron esta investigación? No nos parecía muy prometedora. Además, éramos jóvenes y acariciábamos grandes esperanzas. Trabajamos en una docena de proyectos hasta encontrar el que nos parecía más lleno de posibilidades. No puedo decir que se equivocasen, teniendo en cuenta que ello les ha valido el premio Nobel. En efecto, pero desde mi punto de vista egoísta, hubiera deseado que continuasen su estudio en los alimentos sintéticos. Creo que es la empresa más prometedora de nuestro futuro inmediato y hay muy pocos genios en ese terreno, aunque debo reconocer que yo tengo a mi servicio un excelente químico analista que trabaja directamente para mí en el laboratorio particular que tengo detrás de mi finca. Es el doctor Oscar Lindblom, un joven desconocido que algún día será famoso. Esta misma semana ambos estuvimos preparando un compuesto homogeneizado. Los alimentos sintéticos son mi hobby. Le interesa saber por qué me atrajo esta cuestión hasta tal punto. A Denise no le interesaba lo más mínimo. Buscó con la mirada a Claudio, rabiosa por su ausencia, y entonces se acordó de lo que le había preguntado su interlocutor. ¿Por qué? ¿Por el dinero acaso? Esta vez, para ser sincero, debo decirle que no fue por dinero, al menos al principio. Tiene usted que saber, doctora Marcial, que soy enemigo de la carne, es decir, vegetariano de toda la vida.
Esta afirmación no sorprendió a Denise al fijarse de nuevo en el extraño aspecto del magnate. ¿Y cree usted que eso es bueno?, le preguntó. Oh, estoy en muy buena compañía. Plutarco era vegetariano, lo mismo que Voltaire, Schopenhauer, Tolstoy y nuestro Swedenborg. Yo no he llegado al extremo de Shelley, quien no quería comer bollos porque podían contener mantequilla, pero yo me niego a comer alimentos de origen animal, es decir, procedentes de animales que me pudieran divertir o que yo pudiera acariciar. Aunque le parezca raro, esta actitud me llevó a pensar en la posibilidad de obtener alimentos sintéticos, incluyendo las algas que yo clasifico con los sintéticos. Entonces, poco a poco, fui viendo que la importancia comercial de dichos productos era superior a los beneficios estéticos que de ellos se podían derivar. No está lejano el día en que el hambre habrá desaparecido de la faz de la tierra, junto con la desnutrición, gracias a la baratura que alcanzarán los alimentos sintéticos, que usted fabricará. Este es mi sueño. De todos modos, reverencio casi como unos héroes a los químicos esclarecidos, y desde que se anunció que ustedes vendrían a Estocolmo personalmente, he estado esperando el momento de conocerlos. Es usted muy amable, Mr. Hammarlund. Quite allá, nada de eso. Se golpeó la cara con su pañuelo de seda. Si ha leído el programa, sabrá que esta semana doy una cena a los premiados. En efecto, lo había olvidado. Nos sentiremos muy honrados. ¿Emplea usted el plural? ¿Se refiere a su esposa? No, yo soy un hombre solo, por propia elección. Hago mía la frase de Ibsen: el hombre fuerte es más fuerte solo. Y la mujer fuerte. Ella miró atentamente y sus ojillos planos se percataron de su insatisfacción y su amargura. No estoy seguro en el caso de una mujer. Con las mujeres es distinto. Aguardó su comentario, pero ella se contuvo de nuevo. Entonces prosiguió: al hablar en plural, me refiero a mis amigos. En cuanto a mí, me sentiré muy honrado de recibirlos. El doctor Lindblom también asistirá a la cena, desde luego. Creo que le interesará mucho conocerlo. Y Marta Norbert se ha ofrecido amablemente para hacerles los honores de la casa. Marta Norbert, la actriz, no hay otra. Yo no soy una devota de la escena o del cine, pero cuando he ido a ellos, casi siempre ha sido para verla. No la he visto desde hace varios años. Se ha retirado ya. Una actriz nunca se retira. Está esperando siempre el papel adecuado para su temperamento. Esto es como preguntar a una actriz si volverá a las tablas. Lo más probable es que conteste: ¿volver? Pero si nunca me he retirado. ¿Puedo contar con la asistencia de usted y de su esposo? Yo nunca hablo por mi marido, repuso Denise. Debe invitarle usted mismo. En cuanto a mí, sí, estaré encantada de asistir, bajo dos condiciones: que usted no se empeñe en hacerme visitar su laboratorio y que no me sirva una comida sintética ni vegetariana. Jabaralún se acarició su luciente cara de albino con el pañuelo casi alegremente y contestó: se lo prometo, no habrá laboratorio. No quiero que su estancia en mi casa se convierta para usted en un día de trabajo. En cuanto a la comida, procederá toda ella de animales que usted pueda acariciar, llegado el caso. La observó por un momento. Si su esposo estuviese ocupado y no pudiese venir, le aseguro que no se aburrirá. Los jóvenes suecos son extremadamente galantes y atentos, y saben apreciar todo lo bueno que viene de Francia. Denise asumió de pronto una expresión seria, casi irritada. Mr. Hammarlund, yo puedo tener mis problemas,
pero entre ellos no se cuenta ciertamente la necesidad de procurarme gígolos. Jamaralún extendió ambas palmas hacia ella en gesto de arrepentimiento y disculpa. Perdóneme, doctora Marceau, a veces soy muy torpe hablando, pero le aseguro que no pretendí decir nada de eso. Le presento mis excusas. Si me pasé de la raya, lo hice, puede creerme, llevado por el deseo de ofrecerle mi hospitalidad. Convencida de la sinceridad de sus palabras, Denise depuso su enojo. No, la culpa ha sido mía. Probablemente estoy sobreexcitada. Será culpa del viaje, de las emociones, de este mismo acto de hoy. Mirando por encima del hombro del magnate, vio a Claudio y a Jacobson que volvían juntos. Ahí vienen. Le gustará hablar con mi marido. Tiene más mundo que yo. Cuando llegó Claudio, con una nueva bebida casi incolora en la mano, y Jacobson pisándole los talones, Denise le dirigió la palabra inmediatamente. Mr. Jamaralún ha sido muy amable, pero yo le he hecho pasar un mal rato. Nada de eso, protestó Jamaralún. Denise continuó hablando con su esposo. Resulta que Mr. Jamaralún es un gran protector de la química, y te gustará saber que conoce perfectamente nuestros primeros trabajos. Se volvió bruscamente hacia Jacobson. Apenas he cambiado 2 palabras con los demás ganadores. Creo que debería ir a hablar con ellos. Tomó a Jacobson por el brazo. ¿Quiere usted acompañarme, conde? La reunión, la mayor que se celebraba en la sala del Mar Blanco, había sido comprimida hasta formar un apretado círculo por las idas y venidas que tenían lugar en su periferia, y por un deseo común de todos los reunidos de hablar de temas intrascendentes. En el grupo central, a partir del punto por donde Denise Marceau entró, en él 5 minutos antes, se hallaban, derecha e izquierda, Saralé, esposa del doctor Garrett, el doctor Garrett, un joven príncipe sueco de uniforme, muy serio y con varos en la cara, Margarita, esposa del doctor Farelli, Carlo Farelli, Conrad Evans, Emily Stradman, Mac Stradman, Carl Adolfo Kranz y el conde Bertil Jacobson. El joven príncipe, en una cultivada voz de falsete, pronunciaba un discurso biográfico sobre Alfredo Nobel, para responder a las preguntas que Margarita, con su marcado acento extranjero, le había hecho sobre el creador de la fundación que llevaba su nombre. John Garrett escuchaba con impaciente cortesía, apoyándose ora sobre un pie, ora sobre el otro. A Garrett no le interesaban las noticias ni las diversiones, únicamente le interesaba el asesinato. Como un cazador al acecho, él no prestaba atención a la caza menor, solo esperaba que apareciese el rey de los animales. Desde su lamentable fracaso durante la conferencia de prensa, Garrett había pasado revista a su obra y a su propia valía, decidiendo que ésta merecía una defensa a ultranza. Juró que nunca más permitiría que el italiano lo tratase como un simple satélite. Mientras los demás hablaban, él esperaba la intervención de Farelli para interrumpirlo o contradecirlo, demostrando así que era un hombre indigno de pertenecer a aquel selecto círculo de invitados. La espera se hacía irritantemente larga, a pesar de que Garrett se hallaba dispuesto a saltar sobre su presa. Esta no quería presentarse. El palachín Farelli de aquella tarde había desaparecido. A la sazón
Se le veía tranquilo y callado, muy elegante con su terno de lana negra, de corte inglés y hecho en Roma. Se limitaba a escuchar. Diríase que olía un peligro al acecho y prefería escudarse en silencio. Garrett rechinaba los dientes y dejaba pasar el tiempo. El joven príncipe seguía hablando con voz aguda de Alfredo Nobel. Es otra de las razones que nos hacen admirarlo tanto. Venció todos los obstáculos. Su padre se declaró 2 veces en quiebra. En cuanto a él, no recibió educación alguna, ni siquiera pasó por una escuela superior. Esto le interesará especialmente a usted, profesor Stratman. Se refirió usted a John Ericsson, que construyó el monitor para Lincoln, y a sus primeros experimentos para tratar de realizar lo que usted ha hecho, el dominio de energía solar. Pues bien, ¿sabía usted que Nobel conoció a Ericsson en América? ¿De veras?, preguntó Stratman interesado. Figura en nuestros libros de historia, dijo el joven príncipe. Nobel tenía entonces solamente 17 años. Ericsson le mostró el motor que pensaba hacer fusionar con la energía de los rayos solares, lo que inspiró la inventiva de Nobel, y entonces inventó la nitroglicerina, dijo Garrett con tono doctoral. No consideró totalmente acertada esta afirmación, doctor Garrett, dijo Farelli, interviniendo en la conversación. La nitroglicerina, el aceite explosivo, fue descubierta por un compatriota mío algún tiempo antes que Nobel, el profesor Ascanio Sobrero de Turín. Es cierto, confirmó el joven príncipe. La confianza de Garrett se tambaleó ante aquel nuevo revés. Había hablado con excesiva precipitación. De cazador se había convertido en cazado. Farelli volvía a tomar la delantera. Garrett decidió no volver a cometer la misma equivocación. Lo que hizo Nobel fue inventar la cápsula fulminante, prosiguió el joven príncipe, y luego la pólvora de seguridad, una combinación de nitro y arcilla alemana, que fue el inicio del gran negocio de la dinamita que le convirtió en millonario. Pero como observaba antes, él siempre tuvo que luchar contra toda clase de obstáculos. En los primeros años, los explosivos destruyeron su fábrica y mataron a su hermano menor. Entonces, tuvo que trasladar su laboratorio a una almadía de pontones que situó en el centro de un lago de Suecia. Por una serie de desgraciados accidentes, la nitroglicerina estalló a bordo de varios barcos frente a las costas de Alemania y Panamá. Hizo volar toda una manzana de casas en San Francisco y unos almacenes en Australia. Según mis noticias, el Senado norteamericano, al decir esto, se volvió hacia Garrett. Llegó hasta someter a debate un proyecto de ley por el que el embarque de líquido inventado por Nobel sería un crimen castigado por la horca. Sí, dijo Garrett, mis compatriotas se muestran con frecuencia muy recelosos ante la ciencia. Mientras realizaba mis trabajos sobre injertos cardíacos, recibí muchas cartas amenazadoras, procedentes de chiflados que me advertían que no tratase de imitar a Dios. Farelli se cayó la boca y Garrett sintió el júbilo de una pequeña victoria. Afortunadamente, Nobel halló el medio de domesticar y dominar a la dinamita, observó el joven príncipe, y al cabo de 10 años
Ya tenía 15 fábricas y era uno de los hombres más ricos del mundo, casi tan rico en su época como lo es hoy nuestro célebre Jamaralum. Farelli intentó hablar. Inmediatamente Garrett se puso en guardia. Todo esto es muy interesante, dijo el italiano, pero siento curiosidad por otra cosa. Aquí estamos todos nosotros los laureados, procedentes de todos los rincones de la tierra, los beneficiarios de la generosidad de Nobel. Sin embargo, yo apenas sé nada sobre mi bienhechor, su carácter y su vida. ¿Cómo era de verdad Alfred Nobel? Garrett dio un brinco. Pero sin duda, doctor Farelli, usted habrá leído al menos algunos de los centenares de artículos o libros que se han escrito sobre Nobel. Cualquiera puede leerlos. Yo he leído muchos y creo conocerle también como si fuese una persona de mi familia. En tal caso, usted sabe leer entre líneas, doctor Garrett, replicó el italiano. Yo no decía que no hubiese leído biografías de Nobel. Lo que decía era que, a pesar de todo cuanto he leído, sigo sin saber nada sobre él. ¿Qué clase de hombre era este, capaz de crear la dinamita, algo tan terriblemente destructor como la dinamita, y dotar al propio tiempo premios para la paz sobre la tierra, el idealismo de la literatura y los descubrimientos beneficiosos para la humanidad? Complejo de culpabilidad, nada más, dijo Garrett con voz cavernosa, apelando en su desesperación al lenguaje del doctor Keller y de su grupo terapéutico. Trataba de compensar sus culpas. Esto salta a la vista. El conde Bertil Jacobson carraspeó. Si ustedes me permiten, el conde Jacobson conoció a Nobel personalmente, interpuso el joven príncipe. Todas las miradas se volvieron hacia Jacobson cuando éste prosiguió. Yo me siento inclinado a mostrar mi conformidad por lo que ha dicho el doctor Farelli, a saber, que Nobel continúa siendo un enigma. Ninguno de sus biógrafos ha conseguido captar su contradictoria naturaleza. Sí, yo le conocí brevemente, aunque en cierto modo puede decirse que he pasado toda mi vida con él. A pesar de ello, no me atrevería a decir que lo conozco. Mientras escuchaba estas palabras, Garrett levantó los hombros para hundir su cabeza entre ellos, como tenía por costumbre cuando sus profesores lo reprendían en la escuela de primaria, de primeras letras. Sintió el apretón de simpatía de Saralé en su brazo, pero esto no fue bastante. Nobel era ateo, pero leía la Biblia, dijo Jacobson. Era un solterón que consideraba repulsivas a las mujeres, pero admiraba la belleza de las jóvenes norteamericanas. Sin duda, le hubiera causado una gran impresión Miss Stallman, aquí presente. Farelli, Kranz, Evans y el joven príncipe obedecieron la indirecta de Jacobson y admiraron las gracias de Emily Stallman. Esta perdió momentáneamente su aplomo, se sonrojó y luego maquinalmente se llevó una mano al escote muy pronunciado del atrevido traje de noche que hasta última hora no se decidió a ponerse, para hacerlo luego como un gesto de reto. Dándose cuenta del agudo embarazo de la joven y lamentando haber sido él el causante, pues solo se proponía a elogiar su tranquila belleza, el conde Jacobson se apresuró a continuar. A pesar de que Nobel era socialista, creía en un dictador electo y en el sufragio limitado a la minoría culta del país. En cuanto a las recompensas y condecoraciones, se reía de ellas.
Solía decir que debía a su camarero que le hubieran hecho caballero de la Orden Sueca de la Estrella del Norte, porque los platos que preparaba aquel conquistaron a los que concedían esta preciada condecoración. Afirmaba que ingresó en la Orden Brasileña de la Rosa solo porque conocía a don Pedro, soberano del Brasil. Detestaba la publicidad y no concedía entrevistas a la prensa ni permitía que lo fotografiase. Esto es para actores y asesinos, le oí decir una vez. Sin embargo, creó su famoso premio Nobel. Me pregunto qué hubiera pensado de las conferencias de prensa que hemos celebrado esta tarde. Habló entonces Stallman. Y yo me he preguntado muchas veces, conde Jacobson, por qué se limitó a conceder 5 premios. ¿Por qué no quiso recompensar también a lo que más sobresalieron en botánica, biología, zoología y psicología? Sus omisiones aún fueron más numerosas, admitió Jacobson. Tampoco dotó premios para otras artes y disciplinas, como la arquitectura, la economía, la música y el arte. Esto no fue casual. Él solo quería premiar aquellas actividades que más le interesaban. Caruso nunca hubiera ganado un premio Nobel de música porque Nobel no apreciaba el canto. Paul Cézanne nunca hubiera sido galardonado porque a Nobel no le gustaba la pintura. Luther Burbank tampoco, porque Nobel no sentía ningún interés por la botánica. Para ser totalmente sincero, debo decir que en su primer testamento incluso omitió la literatura, pero Nobel ratificó esta omisión en sus últimos años, cuando empezó a leer y escribir, con lo que renació su interés por la literatura. Según creo, su legado originó algunos problemas, observó Stallman. Por desgracia, así fue. Jacobson se esforzaba por mostrar discreción, pero el pedagogo que había en él apartó toda prudencia. Como los juristas no le merecían ninguna confianza, redactó un testamento hológrafo. En él legaba una verdadera fortuna, pero no nombraba albaceas. Afortunadamente, el rey asumió esta responsabilidad. Nobel tenía parientes en Rusia y Suecia, y la rama sueca de su familia impugnó el testamento, y durante 5 años este estuvo en litigio. Por último, se impuso la última voluntad de Alfredo Nobel, y los premios se concedieron por primera vez en 1901 en la Academia de Música, 6 años después de la cremación de los restos mortales de Alfredo Nobel. Por nuestra parte, mi esposa Margarita y yo podemos decir que nos alegramos mucho de que así fuese, no solo por el honor que eso significa para nosotros. Nobel era un hombre muy inteligente para limitarse a eso, sino por las liras, mejor dicho, las coronas, que resultarán muy útiles en una época en que el dinero parece ser lo único que vale. ¿Qué hará usted con su parte del premio?, le preguntó Garrett agresivo desde el otro lado del grupo. Lo destinaré íntegro a mi obra favorita de beneficencia, dijo Farelli. La Fundación Carlo Farelli, destinada a ayudar a Carlo Farelli y a los pequeños Farellis. ¿Se quedará usted con ella?, le preguntó Garrett con tono acusador. Naturalmente. Saleh Garrett tiró de la manga de su marido. John, yo creo que lo que hagan los demás con dinero es una cuestión particular. Garrett le hizo caso omiso, pues seguía con la vista fija en su presa. Todo es cuestión de gustos. Yo doy mi parte al Centro Médico Rosenthal de Pasadena para que la destine a labores básicas de investigación. Como se sabe, la investigación pura se halla muy necesitada de fondos. Lo felicito, dijo Farelli.
Yo le envidio porque puede permitirse ese lujo. Un hombre de ciencia no tiene otra alternativa, dijo Garrett con tono pomposo. Carl Adolfo Kras se volvió hacia Strama. ¿Y usted, Herr Profesor, no tiene nada que decir sobre esto? Yo estoy de parte de nuestro amigo de Roma, dijo Strama. Yo me embolsaré el premio metálico. Ya he hecho bastante para el mundo. Que el mundo se quede con la energía solar, que yo me quedaré con el dinero que me ha proporcionado. Bravo, muy bien, dijo Kras, sin poder contener su admiración ante su ídolo. Garrett se sonrojó hasta la raíz de los cabellos. Muy bien, son 2 votos contra 1. No obstante, yo sigo creyendo. El conde Bertil Jacobson vio llegar el momento de realizar una intervención diplomática e interrumpió la protesta del norteamericano con tono urbano y cortés. Está bien cualquier cosa que sea con dinero procedente del premio. Estas ganancias están por encima de mezquinas cuestiones de interés. Además, es natural que los laureados tengan sus propias necesidades que atender. Muchos, como ha hecho usted, doctor Garrett, han destinado el importe de su premio a finalidades altruistas y admirables. Albert Einstein no se quedó ni un céntimo de su premio Nobel, contando con la aprobación de Elsa, su segunda esposa, que era además su prima, entregó la mitad del importe a su primera mujer, Mileva, por la admiración que demostró en sus primeros años de lucha. El resto de aquella suma lo destinó a obras de beneficencia en Berlín. Romain Rolland entregó su cheque a unas organizaciones pacíficas. Fridtjof Nansen destinó su dinero a crear 2 escuelas de agricultura en Rusia. Rabindranath Tagore entregó el importe de su premio Nobel a su Escuela Internacional de Shantineskatan. Y Jane Addams le interrumpió. Conrad Evans dio la mitad que le había correspondido del premio, que ascendía a $15,750, a la Liga Internacional Femenina Pro Paz y Libertad. Jacobson asintió. Sí, mas por otra parte, un número igual de laureados prefirieron quedarse con el importe del premio. A Selma Lagerlöf le sirvió para rescatar su vieja casa solariega de 3 siglos de antigüedad. Stejerne Bornosen, con el importe del premio, levantó la hipoteca que pesaba sobre su propiedad rural de Noruega. Marie Curie instaló un nuevo cuarto de baño en su casa, y gracias al premio su marido pudo dejar la enseñanza. Jed consiguió la seguridad económica gracias al premio, y el doctor Clinton Davison, el físico, pagó a todos sus acreedores. El premio fue una verdadera tabla de salvación para Knut Hamsun, que se hallaba sumido en la pobreza. Así, ya ven ustedes, señores, que no existe una regla fija ni un procedente. Lo que vale la pena recordar, observó el joven príncipe, es que los $9 millones de Nobel, exceptuando $250,000 que sirvió para comprar acciones seguras en Norteamérica, fueron invertidos en valores, ferrocarriles y bienes inmuebles suecos que ofrecen una absoluta garantía de seguridad y que producen dividendos muy elevados, los cuales sirven para dotar los premios. No recuerdo un solo año en que haya habido un premio inferior a $30,000 norteamericanos, y este año los premios son superiores a los $50,000. Creo que hay que considerar esto como un mérito de nuestra saneada economía y un resultado de nuestros años de neutralidad. Jacobson se agitó con inquietud al oír mencionar la palabra neutralidad. Aquel tema era muy delicado para él, pues en las 2 últimas guerras mundiales estuvo siempre al lado de los
de las democracias y con apasionamiento, y lamentaba que aquel joven temerario hubiese mencionado la palabreja con aquel tono tan engreído. Sin deseo de ofender al príncipe, Jacobson se creyó el deber de atenuar la impresión causada. No sé hasta qué punto nuestra llamada neutralidad ha ayudado a la economía sueca, dijo Jacobson, y aún estoy menos seguro de que nuestra tan cacareada neutralidad fuese tan neutral como pretendía ser. La mayoría de los suecos se pusieron al lado de los aliados durante la última guerra y tonterías, le atajó Karl Adolfo Krass con voz ronca, y a pesar de la objeción presentada por mi colega, la mayoría de los suecos ayudaron la causa aliada, siempre que les fue posible. Enviamos 100 millones de dólares y 9.000 voluntarios a Finlandia cuando este país fue atacado por Rusia en 1939. Cuando cayó una B-1 de los nazis en Suecia, nos apresuramos a enviarla desmontada a Inglaterra. Establecimos un centro para refugiados judíos en Malmö y nos negamos a conceder asilo a los criminales de guerra nazis o fascistas. Salvamos a casi 20.000 daneses y noruegos de los campos de concentración. Suecia fue germanófila y tú no lo ignoras, espetó Krass, erizado como un puercoespín, al imperturbable Jacobson. El rey Gustavo V estaba casado con una princesa alemana. Todos nuestros hombres de ciencia estudiaron en universidades alemanas, como yo hice. El alemán era el segundo idioma que se hablaba en Estocolmo. En cuanto a la guerra, no permitimos que las tropas inglesas atravesasen nuestro país para ir a ayudar a Finlandia, pero en 1940 permitimos a Hitler, e hicimos muy bien, que enviase tropas utilizando nuestros ferrocarriles y también armamento a Narvik y Trondheim. En 1941 permitimos el paso de toda una división alemana por nuestro territorio para dirigirse a Finlandia, desde donde debe iniciar una ofensiva contra Rusia. Entregamos rodamientos a bolas a Alemania y un centenar de otros artículos de primera necesidad. Soy el primero en lamentar los excesos nazis, que ignoraba incluso el propio Führer, pero no podemos negar todo lo bueno que había en Alemania, solo a causa de los prejuicios populares. Alemania fue y continúa siendo la patria de Beethoven, Goethe, Kepler, Hertz, Hegel, y también de Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Julius Streicher, Reinhard Heydrich, Ilse Koch, dijo Strassmann con mansedumbre. Desconcertado, Krass miró a su ídolo. Sí, desde luego estoy de acuerdo con usted, Herr Profesor, pero ya sabemos que en un país hay de todo, bueno y malo, pero lo malo es pasajero y lo bueno permanece. Todos los suecos lo vemos así, como perpetuos espectadores. Conservamos siempre nuestra objetividad. Yo me enorgullezco de la labor que realicé a favor de Alemania durante la guerra. ¿Por qué tengo que avergonzarme de ella? En tiempo de paz, esa nación nos ha dado mucho más que Inglaterra o Norteamérica. Cuando Krass terminó de hablar, un pesado silencio se cernió sobre el pequeño grupo. El momento era embarazoso y todos lo compartían. Por un instante, Strassmann se sintió tentado de continuar la controversia, pero al acordarse de Emily, que permanecía silenciosa a su lado, optó por callar.
Fue el joven príncipe quien rompió aquel silencio. Creo que ha quedado claro que Suecia no fue germanófila ni aliadófila. Suecia solo estuvo a favor de sus propios intereses y de la humanidad. Buena prueba de ello es el martirio de nuestro querido Dag Hammarskjöld, que ofrendó su vida por la causa de la paz. Nuestro instinto nacional, a semejanza de Suiza, nos inclina a favor de la supervivencia nuestra y de los demás pueblos. Es equivocada esta actitud, por el contrario, yo la considero civilizada y considero que es bueno desear la vida en lugar de buscar la muerte y la destrucción. Quizá si fuésemos una nación fuerte y poderosa, nos hubiéramos visto obligados a alistarnos en uno de los dos bandos, pero como no somos fuertes, hemos podido permanecer al margen de la historia, como espectadores. No es un papel muy agradable, pero tiene una gran dosis de justicia y de razón. Yo pertenecía a la sanidad y me destinaron a una unidad de infantería de marina durante la última guerra, dijo Garrett, sin que viniese en absoluto a cuento. Aquellas palabras eran un completo non sequitur, al menos para los que las escucharon, y algunos apenas pudieron ocultar su desconcierto, pero Garrett sabía a dónde iba. Participé en los combates de Iwo Jima, prosiguió, mirando fijamente a Farelli. ¿Y usted, doctor Farelli, también participó en la guerra? Todos contuvieron el aliento. Farelli permaneció imperturbable. Dirigiendo una fría mirada a Garrett, repuso: yo no estuve en Iwo Jima, pero sí como huésped en Regina Coeli. Como usted sabe, se trata de una prisión de Roma. No todos los italianos éramos camisas negras de Mussolini. Garrett sintió aquella respuesta como un bofetón en el rostro y acusó su derrota, quedándose con la boca abierta y saber qué decir. Entonces Farelli se volvió a Stratman. No obstante, estoy seguro de que el profesor Stratman aún podría contarles peores cosas que yo. Como judío, debió sufrir mucho. Stratman notó que Emily se estremecía y replicó en voz baja y tono grave: yo no sufrí, al menos físicamente. Pasé toda la guerra en un laboratorio donde me retenían como rehén. En cambio, mi cuñada estuvo en Ravensbrück y después en Auschwitz. Dominado aún por la vergüenza, Garrett quiso decir algo, lo que fuese, para reconquistar el respeto perdido. Decidió demostrar compasión. Sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, le espetó esta pregunta a Stratman. ¿Murió en el crematorio? Stratman dio un respingo y dirigió una rápida mirada a Emily. Los ojos de la joven se habían llenado de lágrimas y estaba muy nerviosa, tratando de contener sus emociones. Yo quiero ver algo, balbuceó. Luego dio media vuelta y se alejó a toda prisa. Stratman la siguió por un momento con la mirada, viendo cómo se acercaba al camarero, y luego se volvió hacia Garrett y los demás miembros del grupo. Sí, murió en la cámara de gas. Era la madre de Emily. Mi pobre sobrina pasó toda la guerra en Ravensbrück y ahora la tengo a mi cuidado. La conversación había llegado a un punto muerto. Sara Lee se llevó a su marido, apartándolo del grupo, y luego los demás se separaron, juntándose con otras personas de las muchas que llenaban el amplio salón. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.